Bienvenidos un dúo Mood S a su canal favorito, donde desmenuzamos los romances Mood S ardientes del mundo del espectáculo. Espero que es tu copyright en el listos para un cafecito y una buena dosis de chisme porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les encanta, el amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su copyright, ha pasado un tiempo desde que esta pareja nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3N con su química explosiva en Senu con diéresis al cam, pero la magia sigue viva, ¿verdad? Y hoy en particular, vamos a intentar responder una pregunta que muchos de ustedes se han hecho, copyright sintió superíndice 3 Kerem al ver a Hande por primera vez. Porque sabemos que esa primera impresión superíndice 3N lo es todo. Pero antes de empezar a desentrar más menos a este misterio, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por AQU, o incluso si nos ven siempre pero todavía no se han suscrito, este es el momento perfecto. No se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, noticias exclusivas y análisis a fondo de sus estrellas favoritas. Suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan nada. Les prometo que no se arrepentirú, René. Ahora vamos al grano. A lo largo de estos aún más menos Kerem ha sido bastante reservado sobre sus sentimientos iniciales hacia Hande. Siempre ha hablado con mucho respeto y cariño más menos de ella, resaltando su profesionalismo, su talento y su belleza, por supuesto. Pero copyright pasaba por su cabeza cuando la vio por primera vez en ese set de grabación superíndice 3N. ¿Fue amor a primera vista? ¿Una simple atracción superíndice 3N física? ¿O algo completamente diferente? Bueno, la verdad es que no hay una respuesta oficial y tajante. Kerem nunca ha dicho explícitamente me enamoro copyright perdidamente en el instante en que la vi. Pero afortunadamente para nosotros, los fans Mood S copyright rimos, hemos estado recopilando pistas, analizando entrevistas, revisando publicaciones en redes sociales y observando cada gesto y mirada que intercambiaron a lo largo del tiempo. Y basándonos en todo esto, hemos logrado armar una imagen bastante clara de lo que pudo haber sentido Kerem en aquel momento. Para empezar, recordemos el contexto. Ambos eran actores en ascenso, listos para protagonizar una serie que prometió a ser un con diéresis copyright cito. Había mucha presión superíndice 3N, mucho trabajo por delante y la necesidad de establecer una buena relación superíndice 3N profesional desde el principio. Que es probable que la primera impresión superíndice 3N estuviera marcada por esa atmu superíndice 3 esfera de trabajo. Imaginen la tensión superíndice 3N en el aire, las reuniones con los directores, los ensayos preliminares, las pruebas de vestuario y un torbellino de emociones y expectativas. En ese entorno, la prioridad seguramente era causar una buena impresión superíndice 3N profesional y demostrar que estaban a la altura del desafío. Sin embargo, a pesar de esa presión superíndice 3N, es innegable que la atracción superíndice 3N física era evidente. Hande es una mujer absolutamente hermosa y Kerem no es ciego. En varias entrevistas ha mencionado lo impactado que quedó superíndice 3 con su belleza y su carisma. Incluso ha bromeado diciendo que era difícil concentrarse en las escenas cuando tenía a Hande tan cerca. Que podemos inferir que la belleza de Hande fue una de las primeras cosas que llamó superíndice 3 su atención superíndice 3N. Pensemos en esos primeros encuentros en maquillaje y peluquería, en las lecturas de Guiu superíndice 3N donde sus miradas se cruzaban inevitablemente. La belleza de Hande con esos ojos penetrantes y esa sonrisa que ilumina todo, debió superíndice 3 haber sido un factor importante en la impresión superíndice 3N inicial de Kerem. No hay que subestimar el poder de la atracción superíndice 3N física, especialmente en un entorno donde la imagen juega un papel tan crucial. Pero la belleza, como sabemos, no lo es todo. Lo que realmente hizo que Kerem se enamorara de Hande, o al menos eso es lo que creemos, fue su personalidad. Hande es conocida por ser una persona muy alegre, divertida y con un gran sentido del humor. Y Kerem, por su parte, es un hombre inteligente, sensible y que valora mucho la autenticidad. Que es fácil imaginar que la personalidad vibrante de Hande haya encajado a la perfección superíndice 3N con la de Kerem. Imaginemos a Hande llenando el set de risas, contagiando su energía a todos los que la rodeaban. Esa chispa, esa espontaneidad, debió superíndice 3 haber atraído a Kerem como un IMUDN. Él, siendo un hombre que aprecia la inteligencia y la sensibilidad, seguramente se sintió superíndice 3 cautivado por la autenticidad de Hande.
Hay un vídeo que circula por internet, de las primeras semanas de Grabacius Superíndice 3N, donde se les ve bromeando y riendo entre tomas. Se nota que la química entre ellos es natural y espontánea. No es la química forzada que a veces vemos en pantalla, sino algo mucho de ese genuino. En ese vídeo, Kerem le lanza una mirada a Ande mientras ella está hablando con otra persona, una mirada que lo dice todo. Es una mirada de admiracius superíndice 3N, de cariu más menos o incluso de cierta fascinacius superíndice 3N. Es una mirada que solo se le da a alguien que te importa de verdad. Analicemos esa mirada en detalle. No es una mirada de simple cortesía, sino una mirada que revela una profunda conexius superíndice 3N. Sus ojos brillan, sus labios esbozan una leve sonrisa, es una mirada que transmite un sentimiento que va ese ayu de la amistad. Es en esos más menos os gestos, en esas miradas fugaces, donde podemos encontrar las verdaderas pistas de lo que sentúa Kerem por Ande. Además, a medida que avanzaba la Grabacius superíndice 3N, se hizo evidente que la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande se estaba fortaleciendo. No solo eran compau más menos eros de trabajo, sino que se habían convertido en amigos confidentes y eventualmente en algo ese. Se apoyaban mutuamente, se defendían de las críticas y compartían momentos inolvidables tanto dentro como fuera del set. Pensemos en las largas jornadas de Grabacius superíndice 3N, en el estru copyright ese de aprenderse los diálogos, en la presión superíndice 3N de cumplir con las expectativas del público. En esos momentos difíciles, Kerem y Ande se convirtieron en un apoyo mutuo, en un refugio donde podían ser ellos mismos. Se consolaban cuando uno de ellos tenía un mal día, se animaban a seguir adelante cuando las cosas se ponían complicadas, celebraban juntos cada pequeño más menos o logro. Esa camaradería, esa conexión superíndice 3N tan especial, fue sin duda un factor clave en el desarrollo de su relación superíndice 3N. Incluso en una entrevista posterior al final de la serie, Kerem habló superíndice 3 sobre la importancia de la confianza y el respeto en una relación superíndice 3N, y dijo que había encontrado eso en Ande. Dijo que la admiraba profundamente como persona y como actriz, y que se sentía muy afortunado de haber trabajado con ella. Estas palabras, aunque no son una declaración superíndice 3N de amor explícita, sugieren que la conexión superíndice 3N entre ellos era mucho ese profunda que una simple atracción superíndice 3N física o una relación superíndice 3N profesional. Analicemos esas palabras con detenimiento. Kerem no solo elogia el talento actoral de Ande, sino que también Copyright N destaca sus cualidades como persona. Habla de confianza, de respeto, de admiración superíndice 3N, valores que son fundamentales en cualquier relación superíndice 3N significativa. El hecho de que Kerem se refiera a Ande con tanto respeto y cariño más menos o sugiere que su conexión superíndice 3N era mucho ese profunda que una simple relación superíndice 3N laboral. Pero de ese ayu de las palabras, eran sus acciones las que realmente hablaban por ellos. Los abrazos lidos, las miradas superíndice 3 blices, las risas compartidas, cada gesto, cada detalle revelaba la intensidad de su conexión superíndice 3N. En las alfombras rojas, se tomaban de la mano y se miraban a los ojos con una ternura que derretúa hasta el corazón superíndice 3N ese fluo. En las redes sociales compartían fotos y mensajes llenos de cariño más menos, o, dejando entrever la felicidad que sentían al estar juntos. Era evidente que su amor era algo real, algo genuino, algo que iba de ese ayu de la pantalla. Por supuesto, la relación superíndice 3N entre Kerem y Ande llegó superíndice 3 a su fin. Y aunque muchos fans aún sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3N, la realidad es que ambos han seguido adelante con sus vidas. Sin embargo, el impacto que tuvieron en la cultura popular y el recuerdo de su romance siguen vivos en el corazón superíndice 3N de muchos. Su separación superíndice 3N fue un golpe duro para sus fans, que habían depositado tantas esperanzas en su relación superíndice 3N. Pero incluso después copyright ese de su ruptura, Kerem y Ande han mantenido un perfil público respetuoso y cordial, demostrando que su historia de amor, aunque haya llegado a su fin, siempre ocupará un lugar especial en sus corazones. Y volviendo a la pregunta inicial, copyright sintió superíndice 3 Kerem al ver a Ande por primera vez. Creo que podemos concluir que sintió superíndice 3 una mezcla de atracción superíndice 3N física, curiosidad y respeto. Vio a una mujer hermosa, talentosa y con una personalidad arrolladora.
Y aunque no se enamoró superíndice 3 perdidamente en ese instante, se sintió superíndice 3 intrigado y motivado para conocerla mejor. Y como sabemos, ese fue el comienzo de una historia de amor que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N a todos. No fue amor a primera vista en el sentido mood ese tradicional, pero fue el inicio de algo especial, de una conexión superíndice 3N que trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una realidad. Fue la chispa que encendió superíndice 3 un fuego que iluminó superíndice 3 el corazón superíndice 3N de millones de personas en todo el mundo. En resumen, hemos explorado las posibles sensaciones de Kerem al conocer a Ande, analizando pistas, entrevistas y momentos clave de su relación superíndice 3N. Hemos visto que la atracción superíndice 3N física fue un factor importante, pero que la personalidad y la química entre ambos fueron lo que realmente los unió superíndice 3. Y aunque su romance llegó superíndice 3 a su fin, el recuerdo de su amor sigue vivo en el corazón superíndice 3N de muchos fans. Hemos recorrido juntos los momentos clave de su historia de amor, desde el primer encuentro en el set de grabación superíndice 3N hasta su dolorosa separación superíndice 3N. Hemos analizado sus miradas, sus gestos, sus palabras, todo para intentar comprender la magia que existió superíndice 3 entre ellos. Y aunque nunca sabremos con certeza lo que sintió superíndice 3 Kerem en ese primer instante, hemos logrado reconstruir una imagen bastante clara de lo que pudo haber sucedido. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis profundo del romance entre Kerem Bürsin y Hande Erupal Rafael. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Kerem se enamoró superíndice 3 de Hande a primera vista? ¿O piensan que fue un proceso gradual? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué copyright piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. ¿Creen que Alguene Dúa se reconciliaron, N? ¿O piensan que su historia de amor ha llegado a su fin de manera definitiva? No se queden con la duda y compartan sus pensamientos conmigo. Y por último pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras superíndice 3 y más actualizaciones. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, el amor siempre es un misterio que vale la pena explorar.